Vale, pues eso, empezamos con el tema 10 de diagnóstico y localización de averías, que lo vamos a seguir por el libro, y luego al final vais a subir el test al Moodle sobre las preguntas del libro y lo resolvéis. Esa es la actividad que hay que entregar de esto. En el libro tiene 6 apartados, ¿no? Que pone el 1 averías, 2 procedimientos de actuación, 3 documentación de la instalación, 4 valores de tensión, resistencia e intensidad y 5 el instalador autorizado y 6 puesta en marcha. Y bueno, algunos de ellos, como veis, pues están contemplados en una ITC concreta del reglamento. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, mi idea es explicaros un poco los 2 primeros, mañana los 2 segundos y el último día los otros y hacer el test, resolver como hacemos normalmente las preguntas que vienen al final, resolverlas pues para trabajarlo un poco y repasar. ¿Vale? Lo que os digo, cualquier cosa, yo aquí no le quería dar, digamos, tanta importancia, pero si vosotros tenéis cualquier duda relativa a esto, pues lo preguntáis y lo traemos. Lo mismo que pues eso, los que estáis trabajando en estos temas, pues si cualquier cosa que queráis aportar o que queráis aprovechar a preguntarles a ellos, como en clase, bienvenido sea. Vale, bueno, pues entonces voy a poner de fondo un esquema para poder. Aquí está. Voy a poner de fondo un esquema para poder explicarme después según vamos hablando y siguiendo el tema este, ¿no? Entonces, averías. Entonces, hasta ahora el planteamiento que hemos tenido en el curso es como ir conociendo qué condiciones tienen que cumplir las instalaciones, el material, cómo hay que utilizarlo, cómo hay que dimensionarlo, colocarlo, etcétera. Bueno, por conocerlo, pero también es cierto que muchas veces se nos queda como la idea, lo digo por cuando yo estaba en vuestro sitio, se nos queda como la idea de siempre hacer cosas de nuevo. Aquí sería como un cambio de chip. No vamos a hacer una instalación, vamos a llegar a un sitio, nos vamos a encontrar algo y lo que vamos a tener es que analizar qué instalación tenemos delante y localizar, como conocemos el funcionamiento de todo y cómo debería de estar, ir localizando e identificar dónde puede estar el problema. Aquí, como dice algún técnico de mantenimiento que conozco yo, dice, aquí es la teoría de Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos a ir localizando, aquí es, aquí no, o sea, aquí no es, aquí no es, aquí no es, y entonces vamos acotando hacia dónde dividimos todo en partes y vamos descartando unas y por descarte llegamos a dónde es. La mayoría de las averías, para los que trabajáis en mantenimiento, la mayoría de las averías son sota, caballo y rey, suelen caer siempre las mismas cosas por las mismas razones y suele ser todo sencillo, pero a veces se nos complica porque no todo es tan evidente, ¿no? Sí. Entonces, en el apartado 10.1 nos identifica distintas partes de la instalación, por eso, para agruparlas, que puede ser una manera o el propio circuito, ¿no? Entonces, nos habla de dispositivos de protección, que serían todas las protecciones de sobretensiones, de fugas, de sobreintensidades y cortocircuito, todas las protecciones de la instalación. Otras serían las canalizaciones, incluyendo las canalizaciones, a mí me lleva a pensar en canal tubo, pero también las propias conducciones, los cables. Los mecanismos de control, también, pues los relojes, sensores, etcétera. Elementos de conexión, esta también es muy importante, pues los propios elementos, las clemas, las bridas, todos los elementos que se atornillan y a veces se desatornillan con el tiempo y hacen mal contacto. Y luego los propios receptores, los aparatos, que toda nuestra instalación al final está destinada solamente a que ese motor o a que esa máquina o la lavadora o lo que sea funcione. Entonces, digamos que lo identificamos así por partes y tendríamos que ir viendo, pues descartando cada parte para localizar la avería. Bueno, nos habla aquí, entonces empezamos en la primera con los dispositivos de protección. Normalmente lo que vamos a tener van a ser dispositivos, nos hablan
A ver, aquí si os fijáis de los dispositivos que hemos visto nosotros, va a haber más. Aquí habla solamente del interruptor diferencial y del interruptor magnetotérmico, ¿vale? Entonces, va a haber más, va a haber sobretensiones, va a haber fusibles. Claro, como nosotros sabemos cómo funciona, pues cada aparato nos va a llevar a pensar en una causa. A ver, si de repente no tenemos corriente, si tenemos una parte de la instalación protegida con fusibles y no tenemos y no hay servicio, y miramos el fusible y se ha fundido, pues es evidentemente es o por bueno, suele ser por cortocircuito o por sobrecarga, depende de lo que haya, por lo que haya fundido ese fusible. Aquí nos lo separa, como son menos habituales, nos trae solamente el magnetotérmico y el diferencial. Entonces, el diferencial va a actuar sobre pues, su funcionamiento, sobre derivaciones, sobre fugas de corriente que haya en la máquina, en las conducciones, en lo que menos nos imaginemos a veces cuando sea un poco complicado de localizar. Y el magnetotérmico va a ser o magnética o térmico, como el nombre indica, o sea, va a ser o por sobrecarga o por cortocircuito. Bueno, me vais siguiendo, ¿no? Hasta aquí. Sí. Hay mucho rollo para leer, pero básicamente si se hace un esquema es sencillo de seguir. Entonces, bueno, pues en el magnetotérmico, pues si son problemas de sobrecarga, van a ser o bien porque, bueno, pues la sobrecarga es más consumo del deseado durante un tiempo, aguanta un tiempo X hasta que salta. Entonces, pues puede ser por los conductores, puede ser porque no está bien ajustada el magnetotérmico con la carga que tiene por debajo. Hay que ver, pues puede ser también que un motor esté funcionando mal, vaya consumiendo más y entonces por eso nos salte el térmico. Nosotros, como sabemos, ahora vamos a ver primero los sitios donde puede estar y luego vamos viendo como pistas para ir localizando en la instalación cuáles podrían ser las causas, ¿no? Como sabemos cómo funciona, pues sabemos hacia dónde mirar. Vale, las canalizaciones, que serían pues las canalizaciones, lo que decimos, incluye tanto lo que son las conducciones, tanto lo que son no me sale ahora, canales, tubos, etcétera, como el propio cableado. Que también puede ser o por un diseño defectuoso o por una instalación defectuosa o porque las cosas tienen una vida y puede que estén expuestas a temperaturas que no tuvimos en cuenta y se deterioraron o puede... Entonces eso, hay que ir analizando, hay que hacer un poco de CSI para ir localizando cuál es la causa. Otro punto débil, bueno, otro punto donde pueden producirse fallos son los mecanismos de control. Ahí nos pone una foto, claro, yo he hablado como mecanismo de control, pues cualquiera, un reloj, un sensor, un final de carrera, una llave de la luz, un interruptor que abre y cierra, es un sitio donde se genera un arco. Todos los interruptores, lo mismo que los magnetotérmicos y los diferenciales, tienen una vida de unas maniobras X, que bueno, esto es como nosotros, la que se estima, pero pueden fallar antes o después. Entonces, pues por accidente o por mal mantenimiento o por lo que sea, pues puede dar fallo ahí. Donde se está abriendo y cerrando un circuito, pues también se puede producir. Los propios elementos de conexión, que tampoco no es algo para descartar porque suele pasar. Entonces, o bien que se desconecta, o bien que está haciendo un mal contacto y entonces se genera al principio una pequeña chispa y luego ya un cortocircuito y luego entonces pues lo mismo en la toma de corriente como sale ahí en la foto que en los terminales que en las clemas de conexión, pues hay que revisar eso. Y luego los propios receptores. Vale. Entonces, ¿cómo actuaríamos? El procedimiento de actuación, ya hemos visto todas las partes que tenemos que mirar, todo lo que tenemos que ir revisando. Y ahora sería, digamos, el procedimiento, el cómo tenemos que actuar.
Entonces, por eso yo he traído este esquema que he puesto aquí antes, pues un esquema de una electrificación elevada de la que viene estándar en el reglamento. Porque a mí, claro, muchas veces llegas a una instalación y entre ampliaciones e historias no es tan sencillo de ver, pero bueno, yo por apoyarme en algo. Tienes que tener también una idea clara, lo primero, de dónde estás, por dónde van. No hace falta que hagas un esquema, que a veces se ve claro, pero bueno, tienes que tener una idea clara de cómo funciona la instalación y que hay aguas arriba, que hay aguas abajo y cómo está aquello organizado. Entonces, dependiendo del fallo que nos dé, pues vamos a ir localizando la causa. Entonces, pues supongamos, aquí nos pone lo primero el disparo de un interruptor diferencial. El diferencial, como sabemos, que salta por la diferencia entre esa corriente que va y vuelve, o sea, que estamos teniendo una fuga, estamos teniendo una derivación a tierra, lo que tenemos que hacer es localizar dónde. Entonces, en este, por ejemplo, he puesto este porque tiene dos diferenciales. Bueno, como tiene dos diferenciales, saltaría uno de ellos. Si tuviese aquel tercero que había selectivo aguas arriba, pues entonces tendríamos que conectar una parte, comprobar que no es en esa parte o conectar en el otro. Bueno, se nos salta uno de los diferenciales, ¿vale? Pues si se salta, por ejemplo, el de abajo, este que está en la parte de abajo, pues habrá que mirar en estos 4 circuitos que tienen ahí, vamos a localizar en qué circuito está la derivación. Y entonces lo que hacemos es ir probando la instalación por partes. Conectamos el de las tomas de corriente de usos varios, el primero de arriba, y los otros los dejamos abiertos. Y entonces probamos las tomas de corriente a ver si salta o si no. Este a lo mejor es el más complicado, bueno, pero bueno, con los aparatos, iba a decir, porque no vas a probar todos los enchufes. Hombre, si te está saltando ahora será con los aparatos que tienes enchufados, con lo cual, tú con los aparatos que tienes normalmente enchufado, que es cuando se ha saltado, pruebas ese. Perdona, Eva, rebobinando, lo que harías entonces sería, si te estás saltando ese diferencial, desconectarías los 4 circuitos que hay aguas abajo de él y los irías conectando uno a uno para ver con cuál salta, ¿no? Eso es, Vale. Esa es otra cosa que se me ha olvidado decir, que sí que viene en el libro, cierto, que es, si tú te salta una protección, evidentemente vas a tener un fallo aguas abajo, lo que dices, en lo que está debajo de esa protección, no por encima. Pero como entendemos cómo funciona la instalación, pues eso, nos está cortando esta parte. Precisamente esa era la idea de ponerlo todo separado por circuitos para poder, primero, no dejar sin servicio al resto de la instalación, parar solamente lo que hay que proteger, y segundo, localizarlo en este caso. Entonces, lo que dices es eso, bajamos todo y vamos armando uno a uno. Subimos los enchufes, pues no es ahí. Pues nada, esa le dejamos abierto y cerramos el de frigorífico y congelador. Y no es ahí. Y probamos el siguiente y probamos el siguiente, ¿vale? Entonces, en uno de ellos nos va a saltar. Habitualmente es en uno de ellos. Hago este inciso de habitualmente, pues si fuese, por ejemplo, una instalación industrial, a veces, ya sabéis que el diferencial que tenemos es el de 30 miliamperios en doméstico, ¿no? En industrial tenemos 300 miliamperios, permite más corriente de fuga. ¿Por qué? Porque tenemos muchas más máquinas, que puede haber ahí más suma de corrientes y si no, no dejaríamos funcionar nada. Entonces, en casos de esos, sí se nos puede dar que haya más de una máquina que tenga fugas y que sea con la suma de 2 máquinas, por ejemplo. Lo digo como por si vamos, imagínate que esto es una instalación industrial, un taller, tenemos aquí 300 miliamperios, todas sus máquinas y todos independientemente funcionan. Pero resulta que, y a veces pasa, ¿sabes? Que pongo el torno y los ventiladores de los fancoils, no sé qué, entonces salta. ¿Perdona? Te digo que tienes que empezar a hacer como si fuera un problema de combinatoria, vamos. Sí, tú sabes que tienes. ¿Esto con qué me salta? Con 300 miliamperios. Pues a lo mejor resulta que el torno tiene 100 y cuando meto los fancoils saltan otros 250, entonces pasa de los 350 miliamperios. Pero cada uno independientemente no te hace saltar el diferencial. Eso sería. Es como llevado al final,
es lo mismo, aquí tenemos los límites, igual que cuando ponemos el IGA, que nos salta porque metemos todos los electrodomésticos a la vez, ¿no? Perdón, el ICP sería. Que metemos todo en el horno, la lavadora, tal, pues eso nos saltaría por intensidad de consumo, pues esto en diferencial, versión diferencial, lo mismo, por intensidades de fuga. En una vivienda es más raro, normalmente se localiza en un aparato o en un sitio concreto, es más raro algo así. Nada, localizamos ese circuito y entonces ya empezamos a investigar, depende de lo que tengamos en ese circuito. Imagínate que es frigorífico congelador, pues vamos a ver si es el frigorífico o es el congelador, si los tenemos separados, por ejemplo, ¿no? O si es el de iluminación, pues a lo mejor hay una lámpara concreta que es la que nos da derivación, que cuando la encendemos es la que nos hace saltar el diferencial, por ejemplo. Si os acordáis aquí, también, ya que estamos haciendo mentalmente recopilación de posibles fallos, decíamos que según si tenemos tierra o no, el diferencial, si tenemos tierra, está permanentemente vigilando esa derivación porque se produce. Y si no, es solamente cuando nosotros tocamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa derivación. Entonces, bueno, pues sí, un diferencial que salta el solo sin que nosotros le toquemos, pues es porque tenemos tierra. Bueno, esto sería en el caso de un diferencial. No sé si, Roberto, ¿qué has ido? Roberto, no. Si tienes alguna... No, a ver, yo digo que las derivaciones son las peores averías que hay en las instalaciones, porque luego están las que no son puras, que te obligan a poner un diferencial autorrearmable y te pueden pasar en viviendas y en cualquier sitio, y influyen muchísimas cosas, las conexiones de tierra, 100.000 cosas, pero bueno. Sí, te puede pasar, que me pasa a mí en casa, que dices que igual la tierra resulta que no está muy allá y si hay humedad salta y si no, no. Lo que pasa es que luego también influye muchas cosas, porque cada vez hay más electrónica, las electroválvulas de las calderas, en montones de cosas que empiezan a sumar a, pues eso, corrientes de defecto, no sé qué, no sé cuánto, y al final se dispara 2 veces al año, pero no estoy en casa y me quedé sin arcón y cosas así. Sí. Suelen pasar. Sí, sí, el diferencial, yo a mis padres les puse hace años un rearmable por eso, por el arcón. Pues iban sus 2 o 3 semanitas a Benidorm y cuando volvíamos teníamos drama. Claro, es que... Y pasa mucho, que te vas 15 días de casa y a mucha gente se le disparan las protecciones. Sí. Cuando no se disparan nunca estando en casa. Sí, pero igual, por ejemplo, por el diferencial también salta porque te puede entrar por tierra una corriente de una sobretensión, que eso, pues en la zona donde viven mis padres les pasa mucho. Sí. Entonces, claro, hasta que haya una tormenta, pues ya le tienes abajo. Toda la comida de todo el arcón descongelado, drama. Sí, suele pasar la ley de Murphy. Esa es otra historia. Y luego la electrónica, sí, la electrónica ya es el apasionante mundo de todo lo que tenemos es electrónico. Claro, y todo suma. Y todo suma, efectivamente. Bueno, pues, bueno, sobre los magnetotérmicos. Por los magnetotérmicos lo mismo que hemos hecho con el diferencial. ¿Por qué no saltan los magnetotérmicos? Pues por sobrecarga o por cortocircuito. Entonces, aquí tenemos que ver, bueno, ya estuvimos viendo, si os acordáis, lo que estuvimos haciendo en el taller, que nos comimos ahí el tarro con la selectividad y eso entre magnetotérmicos aguas arriba y aguas abajo. A ver, lo suyo es que la instalación, que no siempre pasa, que a veces te das cuenta cuando haces una reforma o añades otro aparato, que eso, pues el esquema no está, digamos, muy acorde según se han ido reformando cosas, y entonces es una de las cosas que tienes que hacer. Pero bueno, que lo normal sería, pues eso, que fueran selectivas, las que están aguas arriba con las que están aguas abajo. Si se salta, lo que hay que localizar es, primero, si es por cortocircuito o si es por sobrecarga. Cuando se salta, todo el mundo te cuenta la historia de cuando se salta. Entonces, si es cuando conectas varios aparatos a la vez. Sí, el de ya te lo dije yo que era eso. No. Es que, bueno, normalmente la gente te ayuda porque te cuenta el cuándo, entonces ya suele ser... Te ayuda todo lo que te dicen, nada, eso seguro que se dispara cualquier cosa y vas para allá y se ha quemado todo, pues así. Bueno, pero por ejemplo, voy a poner ejemplo antes de que se me olvide porque es así, y dices,
¿cuántas veces está, pues en casas como las que vivimos aquí en los pueblos y tal, cuántas veces para soldar no habéis visto que está la gente sujetando el automático arriba para poder soldar? Nada, si es que es una cosita, Sí. pero para que no se te baje. Sí, Porque pues eso es una sobrecarga, eso no es un cortocircuito. Te estás pasando ahí de corriente y hay uno sujetando el interruptor arriba para que el otro pueda dar los 2 puntos, ¿no? sí, sí, así es. Bueno, pues eso es lo que no hay que hacer si son 2 puntos. Pues bueno, asumimos el riesgo, pero eso es lo que no hay que hacer porque, claro, las protecciones están para eso y si no, lo que acabarás, lo que dices tú, es quemando algo. Entonces, bueno, pues miras, como la gente normalmente te da el parte de cuál ha sido el caso, de, pues que encendió varias cosas a la vez, o cuando enciendo tal aparato, o cuando... Normalmente, si es una sobrecarga, deja funcionar al aparato y ya o es cuando se van añadiendo consumos, ¿no? Y entonces el caso puede ser que ahí hay que revisar, dices, pues si hay una sobrecarga en el circuito de la cocina, vemos que se nos salta siempre el de la cocina, pues a lo mejor es que de ahí, es que en la cocina ahora mismo es difícil que dejásemos otros enchufes, pero de las tomas de corriente, pues qué sé yo, o que no se hizo bien la instalación y colgamos más de lo que estaba previsto y entonces pues pasamos de los 25 amperios para los que esté diseñado y por eso nos salta. Entonces hay que localizar, este sería un caso sencillo, localizar cuál es el problema y ver qué soluciones se ponen. La solución nunca es coger y cambiar el automático por otro más grande, porque eso ya sabéis, tenemos que comprobarlo con el cable, porque si no lo que podemos hacer es permitir pasar más corriente de la que puede llevar ese cable, que lo va a aguantar durante una temporada, pero el día que esté deteriorado, que esté más viejo y que tenga un calentón ya además, pues entonces ya ese día va y se quema por algún sitio. Entonces esa no suele ser la solución. O sea, no es. No de... No debe ser la solución nunca. Que las hagan, que no pase nada, bueno, ya sabéis. Pero puede pasar y está para eso. Entonces, esa puede ser una. También, por ejemplo, digo que normalmente cuando es una sobrecarga tarda un tiempo o se tienen que sumar varias cargas. Aunque a veces hay aparatos que están los motores un poco tocados y pues al arrancar, al intentar, o algunas, a mí me pasa con la lavadora, alguna de las electroválvulas que cierra, desengancha uno de la puerta, no sé qué, debe estar un poco tocada y justo hace ahí un pico a la que termina y, se salta. Y no es un cortocircuito, y no es una derivación, y no es, bueno, una derivación no sería, pero dices, hay a veces, pues eso, lo mismo que os hemos dicho, que los motores tienen un pico de arranque, pues a veces ese pico de arranque, si están un poco tocados, ha estado funcionando X tiempo y ahora que ya está viejo, no lo aguanta, tiene un pico mayor entonces, bueno, ahí habría que localizar cuál es el aparato o localizar cuál es la toma o localizar exactamente la cuestión para ir hacia abajo, ir viendo cuál puede ser, como cuando habéis llevado la soldadora, claro, cada aparato funciona un poco diferente. Una vez que has llegado a identificar cuál es la cuestión, ¿no? Pues si estás dentro del aparato tienes que ver cómo funciona ese aparato. Si la sobrecarga también puede ser por las propias conducciones, ¿no? Una conducción que esté muy justa, que tenga una sección muy pequeña, se sobrecalienta y puede hacer, o sea, aumenta más las pérdidas en la propia conducción, aparte en el aparato, y puede hacer saltar por sobrecarga el magneto térmico también. ¿Qué más hay por aquí en el magneto térmico? Bueno, eso con sobrecarga. ¿Alguna más, Roberto? No sé, no. Bueno, luego, obviamente, magneto térmico, la parte magnética que salta por cortocircuito, pues lo que hay que localizar ahí es una fuga, pero entre conductores, no de un conductor a tierra.
Entonces ahí estamos haciendo un atajo en el circuito que no pasa por donde tiene que pasar, por donde hay resistencia, y ahí está habiendo pues eso, una chispa, un cortocircuito que nos lo hace saltar instantáneamente. Puede estar en una conexión, puede estar en cualquiera de los aparatos. Eso sería, volviendo al esquema que nos han dicho de las partes para comprobar, pues puede ser un cortocircuito en el propio receptor, pongamos un motor, una lavadora, lo que sea, puede ser en los elementos de conexión. A veces yo siempre y Marcos y todos los profesores, cuando somos pesados con, hombre, esto es una guarrada, tiene que estar bien embornado, tienen que estar todos los pelillos metidos en su sitio, pues es porque ese pelillo que está medio suelto, un día le diste un empujón a la caja, se llevó un golpe, se aflojó, se no sé qué, y ese pelillo de un cable con el pelillo de otro cable te hace un cortocircuito. Esto nos reímos, pero con los chavales que son ahí pues más del grado medio de eso y no les gusta ser finos trabajando, pues les pasa en las prácticas siempre. O sea, entonces esos pelillos que quedan ahí sueltos, si se aflojan más o en el propio montaje, si no lo revisas 100%, pues da cortocircuito. En los mecanismos de control, en las llaves, porque pueden quedarse los contactos pegados, porque fallan, porque llega un momento, además, luego lo que decía Roberto muchas veces en clase, los hay mejores y los hay peores. Claro. Los habrá que fallen más tarde o menos, pero eso también influye. En la propia canalización, pues, por ejemplo, en las herramientas portátiles, pues os habrá pasado alguna vez trabajando en obra, que dices, pues los cables de las mangueras, los alargadores, las propias cables de la Rotaflex, pues tienen una vida muy mala. Entonces, muy mala. ¿Cuántas veces se rozan con otra herramienta, se pisan, se pican? El se pican sería tener una derivación a tierra, por ejemplo. Ese es un ejemplo que ya sé que lo estoy liando ahora un poco, pero es una cosa que pasa mucho con las hormigoneras y con las alargaderas en las obras. Las alargaderas están todas pisadas, entre grava, no sé qué tal, y al final, claro, tienen un poro y cuando hay un poco de humedad, te está saltando el diferencial. Y cuando está seco, no, porque claro, porque las fugas no son exactas, ¿no? Pues en este caso, dices, pues pasa mogollón de veces y en los talleres, a mí en otros institutos me traían eso, máquinas a reparar, pues porque se ha rozado el cable, porque se ha de tanto forzar en los sitios donde dobla, por ejemplo, de las Rotaflex y de los taladros donde se doblan las mangueras, pues ahí se acaban soltando uno de los cables y hace contacto con el otro, o se acaba soltando y entonces no funcionaría porque no hay corriente. Pues eso sería posibilidades en las canalizaciones, un ratón, que no sé si se os ha dado, pero también sucede. Sí. Bueno, a mí me ha pasado, para que os riáis, porque es que nos volvimos locos buscando esto. Cuando ha sido tipo un ratón, tienes que andar con el tester, a ver, mirando la línea, la continuidad, esto, lo otro, ¿no? A nosotros nos ha pasado en una caldera de estas industriales más grandes, que se metió una lagartija dentro de la caja de conexiones. Y ahí, después de abrir por aquí y por allá por el otro lado, apareció achicharrada la lagartija que había hecho contacto. O sea que... Sí. ¿Eh? Pasa de todo. Por eso Y también de vez en cuando con las mascotas, algún perro o algún gato también te lía alguna por ahí de vez en cuando. Sí, si tienes algo medio mal, tú dices... Si tú tienes algo medio mal que con su vida propia se ha ido estropeando más, dices, no, pero ¿quién toca ahí detrás? Pues el gato, pues... Y estando bien, y estando bien también, que lo terminan jodiendo ellos. Sí, bueno, los perros sí. O sea, por ejemplo, los perros que son más de manipular, más jardineros, más de enredar por ahí, pues sí, pero te digo que aunque no sean las mascotas tuyas, que lo de los ratones, oye, yo no sé qué les dan los cables a veces, pero... Una toma una vez uno, ¿Una? Una toma de corriente la arrancó entera. Ya, pues sí. Hizo un agujero en la pared y lo quitó todo ahí. Pues sí, y luego yo he visto pues en cajas generales de protección, en cuadros de contadores y eso, pues avisperos, nidos... De todo. Hay que dejarlo todo cerrado, si no es que es por manía. De todo. Y aún así, como no lo dejes bien sellado, todavía se te pueden colar por algún agujero, o sea que bueno.
Pues eso serían canalizaciones y luego bueno, hay los dispositivos de protección. También no se nos da, que a veces se pasa, que el propio dispositivo se han quedado pegados los contactos. En una de esas veces que ha saltado y ha protegido al circuito, vale, ha protegido al circuito, pero lo que se ha quedado es el contacto pegado y sigue manteniendo ahí el fallo, pues porque ya estaba viejo y le tocó. Y lo tienes que cambiar. Entonces, bueno, pues eso sería magnetotérmico, lo que decíamos, sobrecarga, cortocircuito. Y aquí y aquí pues eso es, yo creo que el planteamiento es otro. En lugar de llegar intentando buscar cuál es el material, es como el CSI, intentando identificar y aislar y por lo menos quedarte con el sitio localizado, que luego lo que dice Roberto, las hay muy puñeteras, eso de localizado. Y no solo en la industria, a veces también en las casas, ¿no? Las casas son peores que la industria. Sí, ¿por qué? Porque los apaños y todo. Me cago, es porque luego el problema de los neutros. Hoy coge un neutro de un circuito, luego de otro, el día que hay un disparo diferencial, se disparan dos automáticos a la vez y cosas de esas así raras. Si es que joder. En las casas todos somos ingenieros. Yo ya os he enseñado, sí, no, en lo de añadir enchufes y reformas y cosas por ahí, uno, pues a ver, que tampoco. Y cojo de aquí, y cojo de allá y. Madre mía. Sí, no, y que algunas te las lía el instalador, porque no todos son gente como tiene que ser, ¿eh? De todo. Sí. Porque... Que a veces te dejan una instalación que parece un campo minado. Yo he llegado a alguna instalación, creo que os lo contaba en clase, he abierto una caja y eran todo cables amarillo-verde. Sí. Y dices, ¿quién ha sido el terrorista que me ha dejado aquí? Ahora, ¿cómo sabemos cuál es la fase neutro y la tierra de verdad? O sea, vamos a ver. Y el tío todavía te dice, es que tenía mogollón de cable y lo usé, dices. O sea, yo... Sí. Hay de todo. Hay de todo. O sea, hay de todo. Y haciéndolo bien, pues todavía te puedes encontrar fallos. Por si alguna vez... A nosotros nos ha pasado también una vez que... la electrónica, los armónicos... Los armónicos, mi marido tenía una máquina que se ponía, que se sacaba, estaba una máquina de café al lado de la caja registradora, que era un TPV, era un ordenador. Y entonces, pues de vez en cuando sacaba un ticket diferente, variado, o sea, cogía y se imprimía un ticket y no es que estuviera robando el camarero ni nada. Entonces, yo me acuerdo que estuvo yendo donde ese cliente en concreto un mogollón de veces y ya estaban todos médicos y no lo localizaban. Hasta que un día de los que no fue el primero, un día de los que se pasó allí una mañana mirando a ver qué pasaba, pues se dio cuenta de que cada vez que arrancaba el compresor de la máquina de café, sacaba un ticket. Toma ya. Porque estaba ahí justo al lado. Y dice, bueno, pues la electrónica es puñetera, vamos. Pues bueno, pues yo creo que aquí eso, la cosa es mentalidad de ir como de escape room, de ir localizando, ir desenredando la madeja y como sois instaladores profesionales que lo habéis entendido todo fenomenal. Y si no, para eso estáis en un grupo de WhatsApp con otros instaladores profesionales que sobre todo a veces cuando no tienen la cabeza ya tan como una olla express como tú, ellos que lo ven desde fuera se les ocurre y dice, ¿y has comprobado tal? ¿Y has comprobado cuál? Que eso también a veces ayuda, pues sí. Pues podéis ir localizando los fallos. Es interesante, ¿eh? Lo del mantenimiento es... Y luego, fíjate, que lo vamos a ver después, lo vamos a ver otro día, pero me ha llamado mucho la atención, que no me acordaba, que una de las responsabilidades de los que hagan, de los instaladores autorizados, es comunicar a la autoridad competente de la comunidad autónoma en menos de 24 horas cuando vean un fallo grave que no se resuelva. O sea, que digamos que te carga de responsabilidad también si tú estás haciendo el mantenimiento y no, a ver, un automático que se salte en eso está protegiendo,
no estás resolviéndolo, pero no está en riesgo, ¿no? Pero cuando hay una situación de riesgo que no está funcionando su protección o que ves que es un poco curioso, pero vas a una instalación que deberían de reformar y no hacen porque todo el mundo se resiste a gastar un duro, pues se supone que deberías de comunicarlo. Bueno, pues por hoy yo os dejo que miréis, que repaséis así mentalmente todo esto. Vale. Mañana quiero ver el tema de documentación de instalación. Entonces, en el libro nos viene una memoria técnica de diseño, que sería lo que tendríais que hacer para una instalación, de la Comunidad Valenciana. ¿Vosotros tenéis localizada la de Cantabria? No. No. Se supone que, os lo mando ahora, lo subo aquí al Teams. Se supone que en lo de Paraninfo también está, y os voy a buscar el enlace de industria porque también, como vamos a ver documentación y obligaciones, pues eso, tipos de instaladores y responsabilidades y lo que hay que hacer y tal, pues eso está todo colgado en la página de Industria de Cantabria. Entonces, que sepáis encontrarlo vosotros también está bien. Vale. Entonces, ¿mira? Entonces os voy a poner el enlace y vosotros ahí miráis a ver qué hay. Si no habéis tenido tiempo no pasa nada, pero porque lo tengáis, y entonces mañana vemos un poco en la memoria pues qué tipo de instalación nos viene. Esta de la Comunidad Valenciana está muy detallada. Yo creo que lo han puesto porque está muy detallada, porque la de Cantabria no está tan detallada. Vale. Y a veces hay comunidades que se curran mucho, lo mismo en electricidad que en calefacción y en otras instalaciones, que se curran mucho las memorias y que ponen mucha información, que igual para el instalador parece una lata, pero que bueno, pues así está luego todo ahí definido, lo que hay. Incluso si hay una ampliación, porque tú eres responsable de lo que tú haces, no eres responsable de las ampliaciones que haya después. Entonces, si tú eso lo detallas en tu memoria, cualquier cosa que hayan añadido después y genere un problema, si tú no lo has firmado, no es cosa tuya, ¿no? Porque si no, te pueden decir a ti algo. Pueden requerir responsabilidades, vamos. Vale. Así que bueno, eso veremos mañana. Vale. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Voy a parar la grabación.